Hola, muy buenos días. Nosotros les hablaremos sobre el tema de conflictos contemporáneos presentado por Jimena Alvarado y María José García. Los conflictos contemporáneos son una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. A lo largo de la historia hemos presenciado una gran cantidad de conflictos armados y disputas territoriales que han afectado a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años los conflictos se han vuelto cada vez más complejos y difíciles de resolver. En este video exploraremos algunos de los conflictos contemporáneos más importantes y analizaremos sus causas y posibles soluciones. En general, los habitantes de los países altamente desarrollados tienen altos ingresos económicos y llegar a tener más de un vínculo automotor, muchos aparatos electrónicos o clima artificial, calefacción, aire acondicionado y consumen grandes cantidades de energía en forma de gasolina, luz y gas, casi siempre generados a partir de recursos no renovables. Uno de los conflictos más graves de la actualidad es la guerra civil en Siria. Desde que comenzó en 2011, la guerra ha dejado más de 400.000 muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares. La raíz del conflicto es una combinación de factores políticos, religiosos y económicos. El gobierno de Bashar al-Assad, que es predominante alauita, ha sido acusado de reprimir a la mayoría suní y de mantener el poder a través de la fuerza. Esto ha llevado a la formación de grupos rebeldes, incluyendo a los yihadistas del Estado Islámico, que han contribuido a la escala del conflicto. A pesar de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra, el conflicto sigue en curso y ha llevado a una grave crisis humanitaria en la región. Otro conflicto importante es el conflicto israelí-palestino. La disputa territorial entre Israel y los palestinos ha durado décadas y ha sido una de las fuentes más persistentes de tensión en el Oriente Medio. La raíz del conflicto es la demanda de ambos grupos por el mismo territorio, especialmente en la zona de Cisjordania y la Franja de Gaza. Los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto han sido largos y complicados y han incluido acuerdos de creación de un Estado palestino independiente. Sin embargo, el conflicto sigue sin resolverse y sigue siendo una fuente de tensión en la región. En 2007 había un consumo aproximado de 80 millones de barriles del petróleo diario. Esto es 160.000 litros por segundo. Pero de acuerdo con proyecciones de especialistas, se calcula que en el 2025 la demanda será de 120 millones de barriles al día, y ya se visualizan dificultades para cubrir esta demanda. Incluso, la mayoría de países productores mantienen una tendencia de extracción negativa. Además de esos conflictos, hay una serie de disputas territoriales y políticas en todo el mundo que han llevado a conflictos armados y tensiones internacionales. Por ejemplo, el conflicto en Ucrania que comenzó en 2014 se originó a partir de la disputa sobre la península de Crimea, que Rusia anexó a su territorio. Desde entonces, el conflicto escalado y ha llevado a una guerra en el este de Ucrania, que ha dejado más de 10.000 muertos. La situación en Venezuela también ha sido objeto de preocupación internacional, debido a la crisis política y económica que ha llevado a la migración masiva de venezolanos a otros países de la región. En resumen, los conflictos contemporáneos son una preocupación mundial y requieren una atención urgente y una acción concertada. La raíz de esos conflictos es a menudo compleja y multifacética, y requiere una solución política y diplomática en lugar de una solución militar. La resolución de estos conflictos requiere la cooperación internacional y el diálogo constructivo entre las partes en conflicto. Además, es necesario abordar las causas subyacentes del conflicto, incluyendo las desigualdades económicas o las diferencias religiosas. Ahora vamos a hablar de los conflictos contemporáneos en México. México ha sido históricamente una nación caracterizada por una gran diversidad étnica, cultural y social, pero también ha sido escenario de numerosos conflictos a lo largo de su historia. En la actualidad, México enfrenta varios desafíos importantes que han sido objeto de debate y preocupación tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Uno de los conflictos más notables en México es el relacionado con la violencia y el narcotráfico. Durante las últimas décadas, el país ha sufrido una creciente violencia relacionada con el narcotráfico, la cual ha generado un aumento en el número de muertes, desplazamientos forzados y una sensación generalizada de inseguridad en la población. Este problema ha sido causado por la corrupción y la debilidad de las instituciones encargadas de cumplir la ley, lo que ha permitido que los grupos delictivos actúen en impunidad.
Otro conflicto importante en México se relaciona con la pobreza y la desigualdad. A pesar de que México es una economía de ingresos medios, gran parte de la población vive en la pobreza y no tiene acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda. Esta situación ha generado un creciente malestar social, así como una creciente demanda de cambios políticos y sociales para abordar las desigualdades en el país. El tercer conflicto relevante es el relacionado con los derechos humanos. En México se han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y la discriminación contra grupos vulnerables como los migrantes y las personas LGBT. A pesar de los esfuerzos de algunos activistas y organizaciones de derechos humanos para denunciar estas prácticas y exigir justicia, la impunidad sigue siendo una barrera significativa para la protección de los derechos humanos en el país. Por último, otro conflicto relevante en México es el relacionado con la gobernanza y la democracia. En los últimos años ha habido una creciente desconfianza en las instituciones democráticas, así como en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Esto ha generado una creciente polarización política y social, lo que ha dificultado la capacidad del país para enfrentar los desafíos internos y externos. En conclusión, México enfrenta una serie de desafíos importantes que afectan tanto la seguridad como la estabilidad del país. Para enfrentar estos desafíos, es necesario abordar las causas profundas de los conflictos, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, así como garantizar el respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esto requerirá un esfuerzo colectivo y concertado de todas las partes interesadas, incluyendo al gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y de su interés. Esto ha sido todo de nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.